¿Alguna vez has intentado ayudar a alguien que consume alcohol o sustancias psicoactivas? Y cuando has intentado hacerlo, esa persona, un familiar o conocido, o puede ser tú mismo que me estás escuchando en este momento, siempre te dicen o tú te dices, yo no tengo ningún problema, yo lo controlo, o déjame en paz que yo no necesito ayuda, yo soy capaz con esto solo. Y lo más duro es que tú ves realmente que sí necesita ayuda, que entre más intentas ayudar, más rechazo encuentras. Hoy vamos a hablar de por qué es tan difícil aceptar ayuda de parte de las personas que están consumiendo alcohol o drogas. Esta es una realidad que viven miles y miles de personas y familias todos los días. Lamentablemente hay que decirlo, es un tema que se ha salido de las manos de muchas familias. Los adultos no saben qué hacer porque generalmente son los jóvenes los que más ingresan a este oscuro mundo de los consumos. Y el mundo adulto se quedó sin una respuesta para nuestros chicos. Así que yo he llamado a este canal Volver a Vivir como una joven o nueva solución para un viejo problema. Si tú estás pasando por esto que acabo de describirte o conoces a alguien que lo está viviendo, una familia o un consumidor directamente, o tú estás pasando por este problema, entonces quédate hasta el final, porque al final de este video vas a descubrir cosas que pueden marcar una diferencia real en tu vida. Aquí hablamos de transformación real, no una transformación cosmética, no una rehabilitación momentánea, no un volver a consumir sin problemas. Aquí hablamos de verdadero equilibrio, de tener sobriedad y no solamente la abstinencia, el aguantarse las ganas de consumir. Así que vamos con una primera parte, y es que descubramos cuál es la mayor barrera para comenzar una verdadera o un verdadero proceso de transformación real. Y la primera barrera es la negación. Es una de las barreras más grandes y más comunes. Nosotros los terapeutas hemos llegado a la conclusión que en la mayoría de los casos un primer síntoma, una primera característica de alguien que realmente necesita ayuda es cuando niega que necesita esa ayuda, cuando dice que está bien. Y en algunos casos muchos de estos chicos y chicas y personas que están en este mundo oscuro creen que son las personas que no consumen las que necesitan ayuda, las que están mal, que ellos sí viven bien. De manera que la negación no significa que la persona sea mala, orgullosa o desagradecida. La negación es un mecanismo de defensa. En todos los casos, las personas que incurren en este tipo de conductas generalmente tienen muchos miedos, están huyendo de algo, se están ocultando. Aquí lo hemos llamado las cuevas donde se ocultan las personas cuando la vida real, la vida que llevan, la que han vivido, no les satisface o no la saben enfrentar. De manera que la negación es un mecanismo de defensa en la mayoría de los casos. Entonces, cuando alguien consume algún tipo de sustancias como el alcohol o otras sustancias psicoactivas, entonces aceptar que tiene un problema le implica aceptar que tiene miedo, que tiene culpa, que tiene vergüenza, que tiene dolor. Y muchas personas simplemente no están preparadas para enfrentar eso. Si estuvieran preparadas, pues sencillamente no caerían en este tipo de conductas, porque las enfrentarían sin tener que recurrir a adicciones de sustancias o psicológicas, o cuando la persona no se apoya en una sustancia, sino que cree que su salvación depende de otra persona, depende de otros cambios, depende del gobierno, depende de que si su mamá cambia, si su familia cambia, si su pareja cambia, y definitivamente está esperando que el cambio de una conducta interna que él asumió venga de un factor externo que él no controla. Por eso el consumo se justifica, se minimiza y se racionaliza. Se justifica cuando decimos yo consumo porque esto o aquello. Es que si no fuera mi vida así o de otra manera, yo no consumiría. Se minimiza cuando se dice yo sí consumo, pero poquito. Yo lo voy a dejar. Esto va a ser temporal. También se proyecta cuando dicen es que yo consumo por mi mamá, por mi papá, por el clima, porque no nací en cierta familia, porque no tengo trabajo, porque no he podido estudiar. Ahí se está proyectando, colocando la responsabilidad en personas o factores externos, y se racionaliza cuando se le busca lógica, cuando decimos es normal, todos lo hacen. Es más, esto que consumo a mí me sirve. Yo he tratado con pacientes que dicen
es que si a mí me llega el médico a prohibir esta sustancia, generalmente el alcohol, yo me muero, a mí lo que me tiene vivo es el alcohol. Esa es una manera equivocada de racionalizar. Lo que se busca sencillamente es justificar la conducta ante el miedo de vivir sin ese consumo. Una segunda parte es que la persona dice que es un adicto funcional, es decir, yo lo controlo. Una de las más comunes es que yo soy un consumidor social. Yo sé cuándo parar. Puede que en un principio así sea, pero quiero que sepas que ese aparente control y dominio se va perdiendo. La persona dice, yo soy un consumidor funcional porque a pesar de mi consumo, tengo trabajo, he logrado graduarme en la universidad, yo no consumo todos los días, por otro lado yo cumplo con mis responsabilidades, es su manera de verlo. Hay otros que dicen yo consumo porque conozco personas que consumen y sus vidas no son un problema. Conservan un trabajo, mire que tiene su hogar, gana bien. El problema no está en eso que se ve. Lo que se ve es sencillamente el síntoma de una situación interna que no se ve. Entonces, hay logros visibles que no se toman en cuenta, tales como oportunidades perdidas. No pude adquirir o aspirar a ese trabajo. También hay un bajo o cambiante estado de ánimo, hay dependencia económica o emocional de algo o de alguien, hay un deterioro progresivo de la salud. Estos son síntomas más externos y más visibles que generalmente el que está en este oscuro mundo de los consumos no los ve. Son sus personas alrededor, su entorno, los que generalmente se dan cuenta que la persona se está deteriorando. Y hay daños también a nivel cerebral a largo plazo, que también les digo, la persona no detecta, perder la memoria, la concentración, perder el sueño, muchos otros factores. Entonces el problema no es solo cuánto consumes, sino cuánto te afecta, qué daño te está haciendo lo que consumes. Cuando uno habla con personas que están incurriendo en el mundo del consumo, también dicen yo consumo poco, yo lo puedo controlar, pero ya les decía hace un rato que ese tipo de aparente control se pierde. Entonces, es mirar cómo ese consumo poco a poco, lentamente y a veces de manera muy invisible, te va limitando y te aleja de llegar a ser la mejor versión de ti mismo. Un tercer aspecto que es importante que tengamos en cuenta es cuando la aparente comodidad nos impide cambiar, es decir, cuando no hay consecuencias graves. Aquí tengo que decir algo, generalmente cuando en una familia o en un entorno familiar o social hay alguien consumiendo, yo he podido detectar en mis 35 años de experiencia con personas que están incurriendo en esta conducta, que sufren más su entorno que ellos mismos, aparentemente, es decir, ellos sí están sufriendo, pero se evidencia más un sufrimiento, una crisis de parte de su entorno, su novia, su pareja, su esposa o esposo, sus hermanos, sus padres. Generalmente sufren más que la persona que está involucrada en el consumo. Hay personas que todavía, aunque consuman, siguen recibiendo ayuda económica de la familia. Estudian o trabajan y no aportan nada en sus casas. No tienen responsabilidades claras. No cumplen reglas. No hay ninguna norma para ellos. O sienten que no le hacen daño a nadie. Yo generalmente sugiero cuando comienzo a ayudarle a alguien a caminar este camino del abandono del consumo, lo llevo a que él comience a vivir, a ser consciente de las consecuencias de su estilo de vida negativo, de su consumo. Ya su familia se dio cuenta. Él también, pero tiene que llegar a alguien que generalmente es de afuera, en este caso un psicólogo, nosotros como terapeutas, que somos quienes les llevamos a caer en cuenta, y más que caer en cuenta es a aceptar que tienen un verdadero problema. Además, en este tipo de personas aparece lo que llamamos la manipulación emocional. Ustedes están exagerando, es que nadie me entiende, son muy anticuados,
no se dan cuenta que esto a mí me favorece. Desde que yo comencé a consumir no me enfermo, y son unos aburridos, ustedes no saben disfrutar la vida, les molesta que yo sea feliz. Entonces los padres de familia o toda la familia terminan dudando de sí mismos. Lo primero que yo detecto en una familia cuando piden ayuda es que dudan de sí mismos, es que hay un sentimiento de culpa, que hicimos mal. Eso es porque esta persona en su neurosis los ha llevado a dudar de ellos mismos, cuando en realidad están viendo señales claras de alerta, pero les da miedo por la manipulación de aceptar que ellos no son responsables de eso, que la persona que está involucrada en el consumo es la verdaderamente responsable. Un cuarto aspecto es por lo cual las personas a veces les cuesta recibir ayuda, es el miedo que le tienen a ciertos procesos terapéuticos o a ciertos centros de rehabilitación. Yo sé que hay lugares muy buenos, muy adecuados, muy humanos, pero lamentablemente en la mayoría de los casos no brindan la ayuda que verdaderamente necesita el enfermo. A veces se montan, se diseñan, se establecen centros aparentemente sin ánimo de lucro, pero cuyo interés es más la captación de dinero, es las ganancias que puede ofrecer, ya que lamentablemente en este mundo cada día tendremos más pacientes. Pero si no hay conciencia de ayudar verdaderamente a la persona desde adentro, de corazón, a abandonar el consumo, entonces se obra mal, y lo que aparentemente se ofrece con una buena intención termina siendo un daño mayor para estas personas. Entonces el miedo a estar en otro programa, ¿por qué? Porque los han golpeado, porque han recibido maltrato verbal, porque a veces los someten a castigos humillantes o al abandono emocional. A veces los castigan prohibiéndoles las visitas de su familia, que finalmente es el único referente afectivo que tiene un paciente. O hay lugares donde no hay un verdadero proceso de recuperación, los tienen entretenidos para poder cobrar una mensualidad. Entonces no hay conciencia de que lo más importante con estas personas que tenemos es amarlas para guiarlas y acompañarlas en el camino de la restauración. Recuerden, nosotros hablamos de transformación real, no transformación mágica. Una transformación trabajada con un sentido de responsabilidad personal, en la que el programa ayuda, nosotros los terapeutas acompañamos, pero lo hacemos con el paciente y no por el paciente. Lo guiamos en el camino porque sabemos que no es fácil, pero es un acompañamiento desde la responsabilidad personal. Entonces, si hay alguien que vivió una experiencia así, su rechazo a recibir ayuda es totalmente comprensible. Yo he tenido que ir por algunos de mis pacientes a estos sitios, hablo de los malos porque estoy seguro que hay sitios buenos, y he visto cómo al paciente que yo voy a recoger o a sacar de ese sitio lo han maltratado verbalmente. He encontrado pacientes amarrados a la cama con golpes severos en su cuerpo, y cuando me ven piensan que es lo mismo y preguntan qué me va a hacer, cómo es su proceso. Por eso es tan importante entender que no todos los programas el nuestro es un programa de restauración, es decir, de volver al origen, de volver a nuestro diseño original con un alto porcentaje de responsabilidad personal. Hago énfasis en eso porque es un programa de transformación real. Entonces no todos los procesos, no todos los programas son iguales, y hoy existen alternativas muy humanas, respetuosas y enfocadas en la recuperación real, guardando y manteniendo la dignidad humana. Un quinto aspecto que quiero tratar con ustedes acerca de por qué es tan difícil que las personas acepten que necesitan ayuda, tiene que ver que el consumo no es solo un acto de su voluntad, es decir, perdieron el control, y por eso a veces su respuesta es incoherente. Cualquiera diría, está tan mal, no sé por qué no acepta, si lo lógico sería que acepte la ayuda, pero sucede que
hay una afectación interna que ha deteriorado su voluntad. Entonces, aquí hay algo que muchas personas no entienden, y es que el consumo no es solo una decisión. Yo sé, porque lo sé, yo les conté la experiencia con mi hijo, que él me decía a mi papá: la lucha de nosotros en el consumo permanentemente está basada en dos aspectos. Número uno, en el deseo físico y mental de ir por la sustancia, y número dos, la lucha interna por dejar de consumir. Ellos honestamente quieren dejar de consumir, sino que perdieron su capacidad desde la voluntad, y desde la necesidad física perdieron la capacidad de abandonar el consumo. Todo el día luchan por cómo consumo más para eliminar la ansiedad que me genera la dependencia, y número dos, cómo hago para abandonar este estilo de vida. Así que, más allá de una decisión que al no consumidor le parece fácil, y a veces no entendemos por qué no salen de ese mundo, si están realmente sufriendo, pero también se convierte en algo físico: la dependencia física, la dependencia mental, la dependencia emocional, cuando se pierde la capacidad de enfrentar la vida sin la presencia de esas sustancias. Al inicio, casi todos los consumidores comienzan con una doble adicción. Generalmente lo hacen en un momento en que consumen licor, lo cual los desinhibe, les quita, digamos, la vergüenza y el temor, y eso los lleva a que más fácil acepten una invitación a consumir. Lo pueden hacer por curiosidad, pero con el tiempo, tanto su cuerpo como su estructura mental comienza a cambiar y a deteriorarse. En la parte mental, perdón, en la parte física aparecen temblores, espasmos musculares, dolores sin ninguna razón en los huesos, en los músculos. Aparece algo desde lo emocional y mental, que es la ansiedad. Ellos no saben por qué están así. Cambios momentáneos de temperamento, de humor, la irritabilidad, se molestan con facilidad. Hay un síntoma muy tradicional, muy común, que yo siempre le digo a los padres de familia que estén alerta de este síntoma, y ese es el aislamiento. Generalmente, no todos, pero generalmente, cuando una persona comienza a consumir, se aísla, se queda encerrado en su cuarto o se va de su casa por largos periodos, y cuando regresa sigue aislado, va directamente a su cuarto y evita cualquier contacto con alguien. También puede aparecer la mala calidad de sueño o el insomnio total. Entonces hay que estar muy alertas a estos síntomas que nos pueden decir, porque también a nivel mental suceden otras situaciones, como la superproducción de sustancias neurotransmisoras como la serotonina, la dopamina, las endorfinas, un exceso de cortisol que les produce estrés. Entonces quieren aliviarlo consumiendo la sustancia que estén consumiendo, y a veces, la mayoría de los casos, cambian de sustancia porque aquella con la que empezaron ya no les produce el mismo efecto. Entonces cambian de sustancia. Generalmente es una carrera en declive que los va llevando a cambiar de sustancias, porque buscan experiencias. Todo el mundo dice que más fuertes. No, yo no llamo experiencias más fuertes, sino experiencias de aislamiento mayores, es decir, que los bloquee respecto al mundo y a su vida normal. Por eso buscan cada vez sustancias que los aleje más de la realidad. Entonces, todo este tipo de sustancias que genera nuestro organismo, que se activan y se desbalancean, que son sustancias neurotransmisoras, entonces, como regulan nuestras emociones, cuando el cuerpo, el cerebro, produce más o menos de lo necesario de estas sustancias neurotransmisoras, entonces el sistema nervioso se desordena y puede llegar a colapsar. Hay que tener cuidado con esto a la hora de tomar la decisión de abandonar el consumo. Entonces, tenemos claro y sabemos que esto no es fácil de dejarlo, aunque la persona quiere, pero todo comienza con una decisión. Así yo no quiera, si tengo la conciencia y la seguridad de que perdí el control de mi vida, que mi vida se está deteriorando, que me está saliendo de las manos el control de mi vida, de mis acciones, que mi vida normal se está viendo afectada, mis relaciones, en mi trabajo, en mi estudio,
es el momento de ir considerando la posibilidad de aceptar ayuda, no porque me vean débil, sino porque vuelvo a recuperar el amor propio. Todo esto lo vamos viendo en nuestro programa de Volver a Vivir, que son 10 principios fundamentales de transformación real. El abandono del consumo es lo de menos. El abandono del consumo es eliminar la telaraña que está produciendo el daño. Nosotros trabajamos es cómo matar la araña, porque el consumo es un síntoma. Ya en otros videos lo veremos con más profundidad. Un sexto aspecto que quiero tratar con ustedes está relacionado con la personalidad tergiversada o distorsionada por las sustancias. Emocionalmente el consumo se evidencia a través de situaciones o de conductas como la tristeza. Entonces buscamos consumir para evadir mi tristeza o para evadir problemas o para sentirme más seguro o para sentir confianza, para dormir mejor, para sentirme entre comillas normal. Claro, para ellos ya es normal, para el consumidor ya es normal el estado en que lo lleva la sustancia, la alteración emocional y física a lo que lo lleva la sustancia. Como se volvió una adicción, algo habitual, entonces su personalidad normal comienza a desaparecer y aparece lo que llamamos y que se va configurando poco a poco a medida que el consumo aumenta y que la resistencia se vuelve mayor, por eso consumen sustancias cada día más fuertes, entonces se convierte en la personalidad producida por las drogas, una personalidad artificial que no es la que ellos tienen. Usualmente hemos escuchado que en las familias tienen muy buenos conceptos de sus familiares o amigos que consumen. Generalmente dicen, no sé qué le pasa porque siempre ha sido alegre. Él o ella siempre fueron muy sociables, iban a todas las fiestas, siempre acompañaban a la mamá a cualquier fiesta o a cualquier vuelta que había que hacer. Antes era y sigue siendo una buena persona. Si no consumiera, no sería lo que estamos viendo ahora. Generalmente ese es el concepto que tenemos de las personas que están involucradas en el consumo, porque las drogas deterioraron, tergiversaron, distorsionaron su personalidad natural. Entonces su verdadera identidad está encubierta por el consumo y ellos aprenden a refugiarse en esa falsa identidad. Esto lo vamos a ir viendo poco a poco en otros videos relacionados pues no solamente con el problema que estamos narrándolo hoy, sino que vamos a hablar lo más importante, cuál es la solución para abandonar el consumo sin estar forzándonos por no consumir, sino que disfrutemos de no consumir y vivamos una vida equilibrada, es decir, una vida sobria. Entonces, finalmente, si estás pasando por esta situación, o alguien que tú amas o que conoces está viviendo esto, quiero que sepas algo. Aceptar ayuda no es debilidad, al contrario, es fortaleza. Mira que casi nadie acepta ayuda. O sea que si tú la aceptas, hace la diferencia. Pedir apoyo es un acto de valentía, es un acto de reconocimiento y ahí comienza la verdadera transformación. Cuando decimos ayúdeme, quiero y necesito cambiar. Y finalmente decirte algo, la recuperación, la restauración, la transformación real siempre es posible. No hay casos irremediables, no hay casos imposibles. Siempre puede haber recuperación y transformación íntegra y también transformación real. No permitas que la negación, eso es un falso ego, que el miedo o que la desinformación, que lamentablemente es muy común, no permitas que estos factores te impidan volver a vivir o ayudar a tu ser querido a hacerlo, a recuperarse, a volver a esto. Finalmente quiero decirte también que si este video te aportó claridad y esperanza, si este video te abrió una nueva luz que te lleva a concluir que puedes tomar la decisión de transformar tu vida y comenzar a hacerlo, entonces suscríbete a nuestro canal. Aquí encontrarás información muy valiosa. De corazón la estoy transmitiendo porque yo quiero ver a las personas volver a sonreír y recuperar su identidad natural.
regálanos un like, no te cuesta nada, pero para mí es muy importante que lo hagas. Comparte este mensaje con alguien. Tú conoces a alguien que lo necesita, dile que lo vea, envíale el video, cuéntale del canal. El canal se llama Volver a Vivir y déjanos también un comentario. Aquí no estás sola, aquí no estás solo, siempre te vamos a responder, siempre te voy a ayudar y si también lo deseas te voy a acompañar. En la descripción del video te voy a dejar un correo electrónico a través del cual puedes escribirme con tus preguntas, inquietudes, porque quizás eres rector de un colegio, rector de una universidad o funcionario de alguna empresa, un padre o una madre de familia, o eres la pareja de alguien o conoces a alguien que es de todos tus afectos y quieres ayudarle. Déjame tu mensaje que aquí estamos para eso. Gracias, mil gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video y aquí seguimos porque queremos volver a vivir. Y recuerda que un video es la respuesta.